Eh, ¿Alguien se imagina que en la mismísima sede central de las Naciones Unidas, ahí en Nueva York, puede haber una sala de reuniones que lleve el nombre de un teólogo español del siglo XVI? Pues sí, sí existe. Vaya si existe. Se llama Sala Francisco de Vitoria. Es increíble. Y la verdad es que sorprende, ¿no? Que un pensador de hace casi 500 años siga teniendo esa presencia hoy en día. Pues precisamente de él, de Francisco de Vitoria, y de esa corriente de pensamiento tan potente que impulsó la Escuela de Salamanca, es de lo que vamos a hablar hoy. Nos vamos a apoyar en las ideas clave que hemos sacado del texto Vitoria y Salamanca, cuna de derechos universales y derecho internacional. Un texto muy interesante, la verdad. Sí. Y nuestra misión, digamos, hoy es intentar descubrir cómo unas ideas que nacen de la teología, que hoy podríamos ver como algo muy abstracto, ¿no? O muy alejado del mundo real. Claro, algo como muy etéreo. Exacto. Pues cómo esas ideas acabaron poniendo los cimientos de conceptos que hoy son fundamentales. Hablamos de derechos humanos universales, del derecho internacional moderno. Es una conexión fascinante, sí. Potentísima. Así que nada, vamos a desgranar esto. Para empezar, el texto deja algo muy claro, y creo que es crucial entenderlo desde el principio. A ver. Para Vitoria y la gente de su escuela, la teología no era como un añadido, ¿sabes? O una disciplina aparte. No, para nada. Era la base, el fundamento mismo de todo su pensamiento sobre la ley, la política, la ética. Hoy tendemos a separar mucho lo religioso de lo público, pero ellos partían de ahí. Exactamente. Era el punto de arranque, digamos, indispensable. Y el concepto central, el eje sobre el que giraba todo, era el fin último del ser humano. La vida eterna. Eso es, alcanzar la felicidad eterna en la presencia de Dios. Lo que en teología se llama la visio beatífica, la visión beatífica. Vale. Pero ojo, que esto no era solo una idea piadosa o abstracta. Para ellos tenía consecuencias súper directas aquí y ahora. ¿Así? ¿Cómo? Pues porque esa meta trascendente le daba un valor, una dignidad inmensa, radical, a cada vida humana aquí en la Tierra. No era una idea bonita, era el eje que ordenaba todo lo demás en su sistema ético y jurídico. Todo tenía que orientarse a facilitar ese fin último. Entiendo. Y ahí es donde entra otra idea potentísima que menciona la fuente, ¿no? El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. El imago Dei, exacto. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, me parece a mí. Totalmente, porque Vitoria, que seguía mucho la tradición de Santo Tomás de Aquino, no interpretaba esto del imago Dei como una simple metáfora bonita, ¿sabes? No era poesía. No. Para él era una descripción de la realidad profunda del ser humano. Ser imagen de Dios significaba que nuestras capacidades más nuestras, más distintivas, como la razón. La ratio. Eso, la ratio. Y la libertad para elegir, el liberum arbitrium, La voluntad. eran un reflejo, una participación, aunque fuera pequeñita, de la inteligencia infinita y del amor infinito de Dios. Y aquí viene lo absolutamente rompedor para su época. A ver. Vitoria usó este pilar teológico, el ser imagen de Dios, no para decir unos son mejores que otros o para excluir a gente. Que era lo fácil, ¿no? Claro, lo usó para todo lo contrario. Argumentó con una lógica, implacable, que esta condición de imago Dei, de ser reflejo de Dios, se aplica a toda persona humana. A toda. A toda, por el simple hecho de ser racional y libre. Daba igual su religión, su cultura, su origen, si lo acababan de descubrir los europeos o no. Ostras. Frente a los que en Europa ya empezaban a decir que los indígenas americanos eran inferiores por naturaleza, para justificar el dominio, Vitoria va y dice, basándose en la teología más pura: ojo, que ellos también son reflejo de Dios, tienen la misma dignidad intrínseca. Qué fuerte. Fue como una bomba teológica, contra la justificación fácil de la conquista y la esclavitud. Es que es una perspectiva impactante. Usar la teología como un ariete a favor de la universalidad. El texto también menciona la ley natural como otro pilar clave. Así es. Otro concepto fundamental para ellos. Para Vitoria y la Escuela de Salamanca, la ley natural no es algo que inventemos los humanos. No. ¿Entonces? Siguiendo otra vez a Aquino, la definen como, a ver si lo digo bien, la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios. Suena complejo. Bueno, dicho más fácil. Significa que usando nuestra razón podemos descubrir ciertas verdades morales básicas, fundamentales,
que están como inscritas en nuestra propia naturaleza humana. ¿Vale? Y esas verdades están ahí porque nuestra naturaleza es, a su vez, un reflejo del orden que Dios ha querido para el mundo. O sea, no creamos la moral de la nada, la descubrimos en nosotros mismos y en el mundo. Entiendo la idea, pero si es la razón la que descubre esa ley, ¿no había un peligro claro de que cada uno la interpretara como le diera la gana? O peor, de forma interesada. Pienso en los conquistadores. No podían decir, mi razón me dice que esto está bien. Es una objeción muy buena, muy pertinente. Y ellos eran conscientes de ese riesgo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Desde su punto de vista teológico, patódico, argumentaban que la razón humana, aunque es capaz de conocer la ley natural, está como herida, debilitada por el pecado original. Ah, claro. No siempre ve las cosas claras, puede equivocarse o dejarse llevar por las pasiones, por el interés. Por eso, ellos decían que la revelación divina, la Biblia, la doctrina de la Iglesia, actúa como una especie de guía necesaria. Una ayuda. Exacto. No es que contradiga la razón o anule la ley natural. Al revés, la ilumina, la confirma, ayuda a conocerla con más certeza y claridad. Es esa idea famosa de gratia perfexit naturam. La gracia perfecciona la naturaleza. Eso es. La fe ayuda a la razón a hacer mejor su trabajo, digamos. Y esta ley natural, que ellos veían como objetiva y universal, pues tenía unas consecuencias políticas enormes. Me imagino. Al contrario, está él mismo sometido a esa ley natural que es superior. O sea, el rey también tenía que obedecerla. Claro. Su trabajo era crear leyes humanas, la ley positiva, que fueran coherentes con la ley natural y que ayudaran a la gente a alcanzar su fin último, no que se lo impidieran. Esto ponía un límite clarísimo a las ideas absolutistas que empezaban a surgir en Europa. Me he entendido. Vale. Entonces tenemos una dignidad humana radical porque somos imagen de Dios y una ley natural universal que podemos conocer con la razón, ayudada por la fe, según ellos, y que limita el poder político. Muy bien. Ahora, ¿cómo se traduce esto en derechos concretos? Especialmente en ese lío que fue la llegada de los españoles a América. Pues la conexión es directa y muy potente, además. Si todo ser humano tiene esa dignidad intrínseca por ser imago Dei, ¿no? Y si la ley natural nos dice cómo debemos actuar para respetar esa dignidad y para alcanzar nuestro fin, pues de ahí se derivan sí o sí ciertos derechos fundamentales. Derechos que no te los da el rey. Exacto. No son una concesión del Estado ni del rey, son inherentes a la persona, anteriores y superiores a cualquier poder humano. Vienen como de serie, por decirlo de alguna manera. Y Vittoria no se quedó ahí en la teoría pura y dura. Lo aplicó de lleno al debate más caliente de su época. Totalmente. La legitimidad de lo que se estaba haciendo en América. Efectivamente. Su famosa lección, reelección, la llamaban ellos, la De Indis, sobre los indios, que dio en Salamanca en 1539, es un ejercicio de argumentación jurídica y ética, extraordinario. ¿Y qué dijo? Porque no llegó a pedir que España se fuera de allí, ¿no? Como las casas. No llegó a ese punto, al de pedir la retirada total que sí planteaban las posturas más radicales de Bartolomé de las Casas. Pero lo que sí hizo fue desmontar pieza por pieza las justificaciones que se usaban normalmente para la conquista. Y estableció un marco legal súper estricto basado precisamente en esa ley natural universal. El texto dice que empezó por algo que ya era bastante radical. Afirmar que los pueblos indígenas eran los verdaderos dueños. Veri domini. Eso, veri domini, de sus tierras y de sus cosas. O sea, nada de que aquello era tierra de nadie o del primero que llegaba con una bandera. Exacto. Un punto de partida brutal. Y a partir de ahí fue rechazando uno por uno los llamados títulos injustos que se usaban para legitimar el dominio español. Por ejemplo, Pues mira, negó que el emperador o el papa tuvieran poder sobre todo el mundo y pudieran, así por las buenas, donar las Indias a los reyes de España. O sea, una crítica directa a las famosas bulas papales de Alejandro VI. anda. También rechazó que si los indígenas no querían aceptar la fe cristiana, eso fuera motivo para hacerles la guerra o quitarles sus tierras. O que sus pecados o sus costumbres bárbaras les quitaran el derecho a gobernarse a sí mismos. O sea que ser diferente o no ser cristiano no te quitaba derechos básicos. Justo eso. Aquí Vittoria tira de ese principio clave de Santo Tomás. Gratia non tollit naturam, sed perficit. La gracia de la fe cristiana no destruye la naturaleza humana, ni los derechos que vienen con ella. La perfecciona, no la anula. Exacto, la eleva a otro plano,
al sobrenatural. Pero en el plano natural, el de la razón, el de los derechos básicos, todos los seres humanos son iguales. Un indígena no cristiano tenía para Vitoria los mismos derechos naturales a la vida, a la propiedad, a la libertad y al autogobierno que un español cristiano. Vale. Si rechazó todos esos títulos, entonces ¿admitió alguna forma de que los españoles estuvieran allí o intervinieran? Porque sabemos que sí. Sí, sí lo hizo, pero bajo unas condiciones muy, muy específicas y limitadas. Él las llamó títulos justos. Y lo interesante es que estos títulos también los basaba en la ley natural, que según él obligaba a todos, españoles e indígenas. A ver, ¿cuáles eran esos títulos? Pues mencionó, por ejemplo, el derecho a viajar y a comerciar pacíficamente por todo el mundo. El ius communicationis lo llamó, siempre y cuando no se hiciera daño a los nativos, claro. Si los indígenas impedían esto sin una causa justa, pues podría haber una respuesta, pero limitada. Vale. ¿Y qué más? Otro título era el derecho a predicar el Evangelio. Pero ojo, siempre pacíficamente. La conversión tenía que ser libre, nunca forzada. Lógico. Y luego estaba quizá el más polémico, el derecho a intervenir para defender a inocentes de prácticas que él consideraba contrarias a la ley natural universal. ¿Cómo cuáles? Pues ponía ejemplos como el canibalismo o los sacrificios humanos a gran escala, o también para proteger a los indígenas que ya se habían convertido al cristianismo si eran perseguidos por ello. Entiendo. Suena delicado. Muy delicado, pero es fundamental entender una cosa. Vitoria no formuló estos títulos como una especie de carta blanca para conquistar. Eran excepciones muy tasadas, muy específicas, que buscaban, al menos en su intención teórica, limitar los abusos y meter la relación en un marco de justicia natural. Poner orden. Intentar poner orden, sí. Insistía muchísimo en la proporcionalidad. Cualquier acción armada debía ser siempre el último recurso, mínima, y nunca, nunca movida por la avaricia o las ganas de dominar. De hecho, criticó duramente la institución de la encomienda y los malos tratos. Ahí coincidía con las casas. En la denuncia de los abusos sí, coincidía con las casas. Aunque el enfoque de Vitoria era más jurídico, más teórico, y el de las casas era más de activismo directo allí, sobre el terreno. De esa ley natural, Vitoria ya deducía derechos que hoy no suenan mucho, ¿no? Derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad personal, a moverse libremente. Vamos, los cimientos de lo que hoy llamamos derechos humanos. Sin duda alguna. Es que es asombroso ver cómo en pleno siglo XVI, partiendo de la teología y la filosofía, se llega a articular una lista de derechos universales basados en la dignidad humana compartida. Es impresionante. Y fíjate que este enfoque basado en la ley natural y la razón no se quedó solo en la política o los derechos. Curiosamente, y esto quizás sorprende más, también les llevó a pensar sobre la economía de una forma muy novedosa para la época. Sí, es una faceta menos conocida pero fascinante de la Escuela de Salamanca. Aplicaron exactamente los mismos principios: razón, ley natural, justicia a las cuestiones económicas que veían a su alrededor. ¿Y qué dijeron? Pues, por ejemplo, desarrollaron una teoría del valor de las cosas bastante moderna. Decían que el precio justo de algo no dependía solo de lo que costaba producirlo o de una cualidad interna del objeto. Entonces, dependía también de la utilidad que esa cosa tenía para la gente, o sea, la demanda, y de lo difícil que fuera conseguirla, de su escasez, la oferta. Es una teoría del valor basada en la utilidad subjetiva, muy avanzada. vaya. Y fueron pioneros en analizar un fenómeno económico totalmente nuevo para ellos: la inflación, la subida de precios brutal que se produjo por la llegada masiva de oro y sobre todo plata de América. La revolución de los precios, ¿no? Esa misma. Pues Martín de Azpilcueta, que era uno de los cracks de la escuela, observó directamente en España cómo la abundancia de plata hacía que todo fuera más caro. Y lo explicó de una forma muy lúcida. ¿Cómo? Dijo que el valor del dinero, como el de cualquier otra cosa, depende de cuánto haya disponible. Si hay mucho dinero circulando, cada moneda vale menos y, por tanto, necesitas más monedas para comprar lo mismo. Claro. Es una formulación temprana, todavía cualitativa, no con fórmulas matemáticas, pero muy clara, de lo que hoy llamamos la teoría cuantitativa del dinero. Qué bueno.
Y otros, como Domingo de Soto o Luis de Molina, también escribieron sobre temas como el interés, la usura, la banca, siempre intentando ver qué era justo según la ley natural. No es raro que economistas muy posteriores, como el famoso Joseph Schumpeter, reconocieran a la Escuela de Salamanca como precursora del pensamiento económico liberal y de la economía científica moderna. Derechos humanos, economía, y nos queda todavía otra gran aportación, el derecho internacional. Se suele decir que Vitoria es el padre fundador de esta disciplina. Y con toda la razón del mundo, porque fue probablemente el primero en articular de forma sistemática, como un conjunto coherente, una serie de principios para regular las relaciones ya no entre personas dentro de un país, sino entre países soberanos, entre naciones, lo que él llamó el jus gentium, el derecho de gentes. El derecho de gentes. Sí. Y su idea clave, que era verdaderamente visionaria para su tiempo, fue la del totus orbis. El mundo entero. Literalmente, el mundo entero. Vitoria concibió a toda la humanidad como una única y gran comunidad universal. Imagínate, en una Europa que estaba súper fragmentada en reinos, principados, ciudades, siempre en guerra unos con otros. Y él va y postula que existe una especie de república mundial interconectada. Una idea muy potente. Potentísima. Y decía que esta comunidad mundial no es solo una idea bonita, tiene autoridad real para crear leyes, ya sea por costumbre o por acuerdo entre naciones, que estén basadas en el derecho natural y que obliguen a todos los países por el bien común global. La semilla de la ONU casi. Es la semilla, sí, de la idea de una gobernanza mundial, de un orden internacional basado en el derecho y no solo en la fuerza bruta. Este concepto del totus orbis y del derecho de gentes influyó muchísimo en pensadores que vinieron después, como el holandés Hugo Grocio. El famoso Grocio. Él mismo. Su libro superfamoso, Del derecho de la guerra y de la paz, de 1625, bebe directamente de las ideas de Vitoria, aunque Grocio, claro, ya las presentará de una forma más secularizada, más adaptada a la nueva Europa de después de las guerras de religión. Y dentro de ese derecho de gentes, Vitoria también se metió a fondo con un tema crucial: la guerra. Sentó las bases de la doctrina moderna de la guerra justa. Exacto. Y no se quedó solo en analizar cuándo es legítimo empezar una guerra, lo que se llama el ius ad bellum. El derecho a la guerra. Eso es. Estableció condiciones muy estrictas para eso. Tenía que haber una causa justa muy grave, como defenderse de una agresión o castigar una injusticia grave que no se repara de otra forma. Tenía que declararla la autoridad legítima del Estado, no cualquiera. Tenía que ser el último recurso, después de intentar todo lo demás. Agotar la vía pacífica. Exacto. Y tenía que hacerse con recta intención, buscando la paz y la justicia, no por venganza, ni por poder, ni por robar. Vale, esas son las condiciones para empezarla. Pero es que Vitoria dio un paso más allá, un paso fundamental que a veces se olvida. También pensó sobre cómo se debe llevar a cabo la guerra una vez que ha empezado, lo que hoy llamamos el ius in bello. El derecho en la guerra. El derecho humanitario. Justo. Insistió en la necesidad de la proporcionalidad al usar la fuerza. O sea, no se debe causar más daño del estrictamente necesario para lograr el objetivo justo de la guerra. Y, algo crucial, afirmó la distinción entre combatientes y no combatientes. Los civiles. La población civil inocente no podía ser atacada directamente, de forma deliberada. Estos principios, causa justa, último recurso, autoridad legítima, recta intención, proporcionalidad y distinción, son, bueno, con matices y desarrollos posteriores, la columna vertebral del derecho internacional humanitario actual. Las convenciones de Ginebra. Por ejemplo, es increíble pensar que sus raíces están ahí, en las aulas de Salamanca, en pleno siglo XVI. La verdad es que el recorrido que hemos hecho es impresionante. Partiendo de conceptos teológicos como la imagen de Dios, la ley natural, Vitoria y la Escuela de Salamanca levantaron un edificio intelectual enorme, Sí, sí. que abarcó desde defender la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, sin excepción, hasta regular la economía o las relaciones entre países. Su convicción profunda en esa dignidad compartida, en que todos somos básicamente iguales ante Dios y ante la ley natural, les permitió ir mucho más allá de las barreras mentales y los prejuicios de su propia época. Y ese legado no es solo historia antigua, sigue vivo. El hecho de que esa sala en la ONU se llame Francisco de Vitoria no es una anécdota. No es casualidad.
No, es un reconocimiento claro de que esas ideas sobre la comunidad internacional, sobre la importancia del derecho, sobre la dignidad humana, ideas nacidas en la Salamanca del Renacimiento, siguen siendo una referencia, una inspiración para las instituciones que hoy intentan, con todas las dificultades del mundo, construir un orden mundial un poco más justo y pacífico. El material que hemos estado viendo nos deja con una pregunta final, yo creo que muy pertinente para nosotros hoy. A ver, dispara. La propuesta de Vitoria tenía un fundamento teológico muy claro, eso lo hemos visto, pero a la vez ofrecía argumentos basados en la razón y en la naturaleza humana común, que en principio podían entender y aceptar creyentes y no creyentes. Sí, tenía como dos niveles. Exacto. La pregunta es, hoy, en sociedades mucho más secularizadas, mucho más plurales, ¿sigue siendo necesario o válido un fundamento último de tipo religioso para sostener los derechos humanos universales? Buena pregunta. O, dicho de otra forma, ¿puede la idea de una dignidad humana inherente que todos tenemos por el hecho de ser humanos mantenerse firme por sí sola? ¿O una vez que la separas de ese marco teológico específico que históricamente le dio origen y le dio fuerza? ¿Se debilita? Quizás pierde algo, conserva la misma capacidad para poner límites absolutos al poder, o al quitarle esas raíces quizás se vuelve más vulnerable, más fácil de negociar o de reinterpretar según interese. Complicado. Es una cuestión abierta, desde luego, compleja, pero sobre la que sin duda merece la pena seguir pensando. Sin duda, una cuestión profunda para cerrar. Ha sido una exploración fascinante la de hoy, ¿eh? Siguiendo las pistas de ese texto, Vitoria y Salamanca, cuna de derechos universales y derecho internacional, hemos visto como un conjunto de ideas que se forjaron allí, en el siglo XVI, en torno a Dios, la razón, la naturaleza humana, proyectaron una luz que llega hasta nuestros días. Increíble, sí. Iluminando debates sobre derechos fundamentales, sobre justicia económica, sobre el orden internacional. Casi nada. Pues hasta aquí llega nuestro análisis en profundidad por hoy.